Hola Mar, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos por empezar con una serie de videos que van a formar parte de un podcast. La intención principal de convocar a Mar a este diálogo es visibilizar dos perspectivas, dos paradigmas. Uno enfocado 100% en el niño y sus necesidades y el otro enfocado en las madres o en los cuidadores principales de aquellos niños en desarrollo. En la propuesta de hoy vamos a hablar de cómo equilibrar las necesidades básicas de la primera infancia, de apego, de, de cuidados, de atención plena, con las necesidades de la madre en este proceso de maternar sin dejarse de lado y priorizándose como una persona. Algo que eh, no se habla en las redes directas de la familia, se hace foco la mayor parte del tiempo, por no decir el 100% del tiempo, en las necesidades del bebé que ha llegado y poco se preocupa el entorno de las necesidades de aquella mamá que está sosteniendo, siendo cuerpo y siendo el mundo entero de ese bebé. La propuesta abarca este primer momento en la primerísima infancia y se extiende a pensar esta maternidad a largo plazo, hasta los alrededor de 6 años de los peques. La propuesta que vamos a traer es ir dialogando sobre los distintos desafíos que la búsqueda de este equilibrio conlleva. Bueno, Mar, contanos, ¿cómo estás y qué te parece esta propuesta? Hola, hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, no, me encanta la propuesta. La verdad es que pienso que es un tema, sí, que está muy latente todo el tiempo y depende de la mujer cómo lo siente. Hay mujeres que al principio no necesitan o no sienten esa necesidad de sostén, no se sienten tan agotadas o drenadas por lo que es la maternidad. Obvio que es muy cansadora, pero digo, a nivel quizás más espiritual, más anímico, no se sienten tan agotadas. Sin embargo, es algo que no es sostenible en el tiempo. O sea, tarde o temprano a todos nos cansa el postergarnos, así sea corporalmente, anímicamente, mentalmente, de forma profesional. En algún momento nuestro cuerpo intenta recuperar esa autonomía que nos hace valernos por nosotros, que nos hace valernos por nosotros mismos y que forma parte de nuestra autosuficiencia. Entonces, eh, a veces incluso puede verse de forma violenta ese intento de recuperar un poco de autonomía porque no nos hemos escuchado durante tanto tiempo que en algún punto nuestro cuerpo nos pide volver al centro, nos pide volver a mirarnos. Y me parece que es muy importante en una crianza respetuosa, si lo queremos hacer así con ese foco en el niño, el no olvidarnos que en un vínculo todas las partes son importantes. Claro que hay partes que a veces son prioritarias, como lo es la necesidad básica de un bebé recién nacido o las necesidades de un niño más grande, pero no quita que nosotros no tengamos lugar en algún momento y ese momento debe ser diario, debe ser seguido, porque cuando nos olvidamos de eso, como decía, me parece que se hace insostenible. Tarde o temprano a la mamá se cansa, el cuidador se cansa de estarse aplazando constantemente y quizás surge ese sentimiento de desolación o de falta de felicidad en la crianza y tiene que ver con uno, no tanto con cómo lo estoy haciendo con mi peque, sino que con la satisfacción propia de estar sintiéndome realizado que a veces se posterga. No sé qué piensas vos, Cari. Mar, totalmente de acuerdo con lo que decís, con esta necesidad de agendar, digamos, el autocuidado cotidianamente. Creo que el desafío más grande se da, además de satisfacer las necesidades de cuidado básicas, de atención, de alimento, de descanso del peque, en esta etapa que tiene que ver con la gestión de sus emociones. En la propuesta de la crianza respetuosa se hace mucho hincapié y está puesto el foco en que para acompañar las emociones en la primera infancia, el adulto, la madre en este caso, tiene que estar equilibrado, ser un apoyo, un acompañante, un traductor de esas emociones para el niño
que esté en sus cabales, que esté en propio control, en propia gestión de las emociones, ¿no? Y muchas veces en la crianza y en el ejercicio de la maternidad esto no es posible, porque a mi parecer, digamos, se espera em, como un adulto que no está contextualizado. Parece que siempre tuviésemos que tener la posibilidad de estar equilibrados, centrados, en calma. Y muchas veces eso en la vida, en el día a día, se dificulta por factores externos a la crianza, ¿no? Entonces creo que se deja de lado, se olvida este aspecto en la propuesta de la crianza respetuosa porque está 100% enfocada en el niño, lo cual es muy importante porque durante mucho tiempo el niño quedó en segundo plano y no se dio a conocer sus necesidades en el desarrollo, no se dieron a conocer, pero creo que nos hemos pasado como un poco hacia el otro lado también y se deja de lado la necesidad del adulto de tiempo fuera, digamos, estos momentos en los que uno no está a su 100% para acompañar, debería haber otro adulto que nos reemplace, ¿cierto? Y también nos tenemos que tener como cierta paciencia de que nosotros también estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones porque en nuestra primera infancia no siempre se nos enseña. No sé cómo ves esto desde la propuesta más niñocéntrica, eh, si el adulto se tiene que adaptar o podemos encontrar algún tipo de equilibrio. Bueno, a mí me pasa que mientras más estudio me estoy encontrando con una dinámica muy importante que viene a ayudar en esto que vos decís, que de repente el niño pasó a ser el centro y ya no es que tenemos que ayudarlo y acompañarlo, sino que se convierte en un deber. O sea, debes estar tranquila, no debes gritar, que sí, lamentablemente sí, no deberíamos gritar, no deberíamos castigar. Pero nadie nos dice cómo, ok, pero ¿cómo lo hago? Porque de repente la sociedad cambia, tenemos nuevos avances y es algo que es lógica, no deberíamos tratar mal a los niños, o sea, ¿en qué momento se nos ocurrió hacerlo y justificarlo? Pero ahora hay que hacer un cambio. Y ese cambio, ¿quién lo guía? ¿Quién lo hace? Como vos decís, en la primera infancia y en nuestra infancia quizás no nos acompañaron de esa forma. Entonces, ¿de qué manera se hace? Yo creo que en realidad es una combinación de dos tipos de inteligencia. Yo, mientras más estudio, más me doy cuenta que se necesita inteligencia emocional para poder acompañar a un peque y a sus emociones e inteligencia sensorial para poder regularnos nosotros y ponernos primero. Y esta parte es la que está recién viéndose quizás o recién priorizándose. Para mí siempre fue un pilar, pero sin embargo obviamente uno ve en las redes sociales el cómo ayudarlos a los peques, que resulta que es muy útil porque tampoco nos enseñaron a hacer eso, pero bueno, luego el trabajo del adulto, cómo lo hacemos, en qué momento lo hacemos y cómo lo concatenamos con crianza, ¿no? Porque una cosa es hacer un trabajo emocional de uno como adulto y otra cosa es de uno como padre, como madre, como cuidador, que es otro rol más también. Entonces necesitamos esas dos inteligencias, o sea, el poder sentirme cómodo con las emociones de los demás, ayudarlos a transitarlos y ayudar a transitar mis propias emociones. Es una inteligencia que tenemos que tener desarrollada o que podemos ir, obviamente, como vos decís, desarrollando en el camino. Está buenísimo si lo podemos hacer desde antes, así que si están escuchando personas que no son padres todavía, es muy buena herramienta el poder trabajarlo desde antes, pero si no, lo vamos conociendo en el camino. Y luego necesitamos una inteligencia sensorial que nos ayude a estar dándome cuenta de cómo me siento, de qué necesita mi cuerpo, de cómo me regulo. Porque esa inteligencia que está mucho más invisible para nuestra conciencia es la que nos permite poder estar más en el centro con cosas que son muy sutiles, pero que en el momento de un desborde, cuando me toca tomar decisiones rápido, ayudar a un peque, poner un límite, acompañar esa emoción, estar en la calle y todo, ahí se me vienen todas encima. Entonces esas dos emociones, esas dos inteligencias, perdón, combinándose, me parecen muy importantes para poder encontrar ese equilibrio. Me parece un valor inmenso este recurso que traes con respecto a la propuesta de adquirir o desarrollar una inteligencia sensorial. Principalmente me da respuesta a una problemática que encuentro en mi maternidad todos los días, que tiene que ver con el sobreestímulo al que estamos expuestas en el proceso de la crianza, de sobre todo personas que necesitan cierto silencio o no un estímulo constante sostenido. Justamente creo que es por la falta de esta inteligencia sensorial que llegamos a etapas de desborde
no necesariamente explosivo hacia el niño de grito, pero sí de un desborde interno de decir, ay por Dios, que alguien me rescate de esto. Y me parece como un recurso muy poco hablado, muy desconocido. Y ni hablar de que no contamos todos con esa inteligencia sensorial y me parece de altísimo valor que se empiece a explicar cómo funciona, cómo instalarla, cómo puede alivianar esto y no permitir que el sobreestímulo de la crianza, del llanto, del grito, del propio desborde, del niño tirando algo, de la demanda constante, eh, nos tome de rehenes por no habernos escuchado a tiempo, justamente como decís, y permitir que se vayan acumulando estos mensajes que el cuerpo nos quiso ir dando y fuimos desoyendo sistemáticamente. Em, Coincido también con esto que es de suma importancia encarar estos procesos antes de decidir o iniciar un proceso de maternidad o paternidad o de acompañamiento de pequeños, sobre todo en los ámbitos de docencia, también esto es importante, em, y tomarnos el trabajo de sanar ciertas cuestiones antes de pretender acompañar a un pequeño desarrollo y de no ser posible, por supuesto, cuando ya somos madres y nos enteramos de que existen estos recursos a destiempo, tenernos paciencia en el proceso de aprender, lo que no justifica nunca la violencia hacia el niño, pero tampoco el autoflagelo hacia el padre o madre que está eh, intentando dar lo mejor y también están los posibles errores y tropiezos, pero no perder eh, la compasión con uno mismo, ¿no? Exacto, esto que decís del desborde, que no necesariamente tiene que ser de una forma explosiva, que sí en algunas personas se manifiesta, pero en otras personas se manifiesta como ceder, terminar cediendo el límite que yo quería poner, o me ganó por cansancio, o dejarlo llorando porque no aguanto más, ya no sé qué más hacer. Es una forma de desborde que quizás se ve más pasiva, pero que nos cuenta que estamos desbordados, que nos quedamos sin herramientas y ya no podemos pensar más. Entonces, quizás el encontrar el equilibrio justamente en esta práctica es el poder escucharnos y como volvíamos, como decíamos al principio, volver a mirarnos a nosotros, porque ahí es donde vamos a poder identificar cuando estamos por desbordarnos y tomar una decisión a tiempo, una decisión de tomar un espacio, una decisión de quedarme en silencio hasta pensar, de contar hasta 10, o sea, ahí ya no, son otras herramientas que podemos también ir explorando, pero lo importante sería poder identificar cuándo estoy por llegar al desborde, porque ahí no puedo pensar, no puedo ejercer autoridad y no puedo acompañar. Entonces, tenemos esa herramienta muy importante que es poder identificarla, porque luego cuando uno está desbordado no hay mucho que pueda hacer. O sea, nos queda acompañar la emoción de nosotros, que será una rabia, será una tristeza y que tiene que transitarse y liberarse hormonalmente del cuerpo. Entonces, no hay mucho que pueda hacer uno cuando ya se desbordó. Sí, lo que tenemos que hacer es acordarnos de después recomponer, pero bueno, donde tenemos la posibilidad de acciones antes de explotar. Y ahí es donde tenemos que ir afinando el ojo y eso se hace con práctica, observándome, desarrollando estas dos inteligencias para poder detectarlo lo más rápido posible y entonces sentirme más alineado y más centrado y no que todo el día estoy sobreviviendo, porque es muy extenuante sentir que uno está sobreviviendo todo el tiempo. Hay periodos en donde nos va a pasar, pero que la crianza entera se sienta así es realmente muy extenuante y nadie lo merece. Y por otro lado, la otra cosa que me parece importante es que todo esto se basa, está sostenido en una base que es el cuestionamiento del adultocentrismo, el poder volver a ver al niño como una persona digna, como una persona completa que merece ser tratado con cariño, con respeto y con dignidad. Entonces, cuando yo parto de ahí, me voy a seguir equivocando. O sea, yo puedo tener en mi cabeza claro que quiero respetar a mi peque. Aún así puedo terminar gritándole, porque tiene que ver con algo que no es de razonamiento, tiene que ver con algo emocional. Pero la cosa es que yo voy a afrontar diferente este error cuando yo ya entiendo y cambié mi paradigma con el trato hacia los niños. Entonces yo voy a afrontarlo diferente, voy a responsabilizarme por mi error, voy a pedir disculpas y voy a verlo como un cuidado de un vínculo. O sea, tengo una relación con mi hijo, con mi hija, y entonces cuido esa relación y recompongo como lo haría con cualquier otra persona importante en mi vida.
Entonces, quizás no tengo las herramientas de crianza, pero tengo ese cambio de paradigma que me ayuda a afrontar tanto los errores como los aciertos desde una lente totalmente diferente, y creo que esa es la que sustenta al fin y al cabo y permite cualquier cambio, cualquier mejora y cualquier aprendizaje. No sé qué te parece, Caro, si quieres aportar alguna cosita más, pero bueno, lo importante es que siempre podemos aprender, somos personas sumamente resilientes, los seres humanos son resilientes, aprenden y crean cosas nuevas todo el tiempo, entonces podemos explotar esa posibilidad con autocompasión, como vos decías, sabiendo que vamos a fallar, pero ya desde una mirada diferente, teniéndonos en el mapa y cuestionando y cambiando el paradigma de la forma de los tratos hacia la niñez. Hablaría de esto por horas, me parece maravilloso que se visibilice todo lo que estamos hablando y que se vayan dando nuevas herramientas, tanto para las madres como para los cuidadores en general. Me gustaría hacer como una recapitulación de lo que venimos viendo en este primer capítulo de nuestro podcast, empezando por esto último que mencionas con respecto a una maternidad que no sea tan extenuante, aspirar a una maternidad que no sea sobrevivir el día. También es este norte, ¿no? No solamente el respeto hacia el niño, que es una persona íntegra, tal cual como lo decís, completa y merecedora de un trato digno, sino también esta propuesta de que la maternidad no tiene que ser un desborde detrás de otro, ni de los peques, ni de los padres o madres a cargo, y que la visibilización de este tipo de recursos como la inteligencia sensorial, el autorregistro, em, la gestión de emociones previas al desborde, y lo dejaremos para el próximo capítulo, pero la red de contención me parece muy importante en todo esto. Son recursos súper importantes que nos van a hacer poder estar mejor en el día a día y poder vincularnos y cuidar este hermoso vínculo que tenemos con nuestros hijos e hijas. Eh, Así que bueno, te agradezco un montón que te hayas sumado a esta propuesta y que juntas podamos compartir este intercambio de paradigmas y de perspectivas, tanto desde el niño centrismo como desde el adultocentrismo, que yo hablo de adultocentrismo cuando hablo de la madre, pero creo que tendría que ser como un término diferente que hable de este lugar tan importante que tiene la mujer en la crianza, en la mujer o la madre que ejerza el rol. Y bueno, continuaremos y te mando un abrazo enorme y muchas gracias. No, no, sin duda no nos podemos olvidar de la red de contención, la que debería existir, y de la sociedad entera que necesita una actualización a lo que significa hoy en día criar niños pequeños, tener niños pequeños en este modelo industrializado de cómo funciona la sociedad, porque todo se traduce en más mandatos al fin y al cabo. Deberíamos desarrollar nuestra inteligencia, deberíamos detectar las cosas, no debería ser tan pesada la crianza, no está bueno que lo sea. Bueno, sí, pero ¿y quién me ayuda a mí en el día a día cuando quizás estoy sola? Entonces, no lo vamos a dejar, lo vamos a retomar sin duda a ese tema, y también a esta dicotomía de decir, bueno, hablamos para los adultos cuidadores, pero sin invisibilizar a las madres, que sabemos que son una gran proporción, que son las que quizás más sufren el peso de justamente estas consecuencias de una sociedad desactualizada, que más se postergan. Pero también aquí hay otros adultos que sí, que cocrían, que son corresponsables, que son muy presentes, o que son los adultos principales que ejercen el rol materno que no está, o que no lo ejercen y están solos en la crianza también. Entonces tenemos que unirnos ahí e ir reconociéndolos a todos. Pero nada, vamos a ir explorando todos esos temas. Gracias a vos, Caro. Ha sido súper nutritivo y placentero intercambiar. Y nada, estoy ansiosa por saber qué piensan, qué opinan de todo esto para poder retomarlo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.